Vamos, vamos a dar comienzo oficialmente. La Asociación Bíblica Argentina se complace en presentar hoy a nuestra querida María de los Ángeles Roberto. Nos va a hablar sobre la apología en los apócrifos del Antiguo Testamento. Quiero darte cordialmente la bienvenida y agradecerte, porque no todos, digamos, no muchos, mejor dicho, se dedican a este campo, ¿no? De estudio, y está bueno que haya propuestas para todos los gustos. Así que me alegra que, bueno, por lo menos estas personas que ya son casi 60, ahí Federico decía que había con él otros varios, así que ya somos 60, que estén interesados en esta problemática que no es muy común, pero que es interesante. Así que, bueno, te agradezco en nombre de la asociación esta participación y este contacto que nos hizo Pablo Andiñach, que ahora le cedo la palabra para que te presente y podamos inmediatamente quedar a la escucha de lo que nos quieras compartir. Muchas gracias, María de los Ángeles, y espero te sientas cómoda entre nosotros. Gracias, Verónica. Bueno, gracias Verónica por tus palabras y también quiero agradecer a todos y todas que han, no sé, se han reunido para este tema. Sí, es verdad, hace un ratito María me decía, ¿a quién le interesa el libro Jubileo, la Apocalíptica y estas cosas? Seremos 10 personas. Y yo no dije que no, porque la verdad que uno quiere jugarse nunca, pero yo sospechaba que iba a haber más gente interesada. Estamos ya en 60, casi 60 personas, 59. Es una maravilla. Quiero presentar, y para mí es un gusto, a alguien que es una amiga, una persona que aprecio muchísimo, nos queremos mucho, María de los Ángeles Roberto. María es profesora de letras, ese es su primer espacio de académico, es profesora de letras, y después hizo estudios de posgrado en semiótica, en prociencia en CONICET, hizo una maestría en Sagradas Escrituras en el ICEDET, y un posgrado en diplomatura en estudios de género en el CEFIT de la UCA. Ella tiene varias especialidades, porque es de las personas que trabajan en varias cosas, literatura apócrifa del Antiguo y del Nuevo Testamento, obviamente, de los temas que va a hablarnos hoy, también teoría de género y feminismo, lingüística, y es una excelente correctora de texto, correctora y editora de textos. Si alguien necesita que le corrijan un texto, una tesis o algo, María de los Ángeles se lo va a hacer muy bien. No tengan dudas en contactarla para hacer corrección y edición de textos y libros. Sus campos de investigación, de interés, hermenéutica de género y feminismo, interpretación bíblica, el tema del canon, es un tema que María también está siempre interesada y anda hurgando por esas áreas, y obviamente literatura intertestamentaria, que es un poco lo que nos está trayendo en el día de hoy. Tiene unas cuantas publicaciones, artículos en diversas libros colectivos o revistas, en inglés, en castellano. Tiene también, y no lo veo acá en la lista, pero debe estar por ahí, un libro sobre estilo, cómo escribir bien. Hay un libro que tiene editado sobre estilo, que a mí me ha resultado muy útil y lo recomiendo. Después lo podemos pasar después la información. María de los Ángeles, estamos muy contentos de que estés con nosotros y te damos la palabra para que nos expongas lo que trajiste para compartir. Muchas gracias, Pablo, por la presentación, Verónica, y a la Sociedad Bíblica Argentina por la invitación y por esta serie de conferencias que han organizado, que a pesar de la pandemia no se detuvieron y la hicieron de manera constante a lo largo del año, y de diversos intereses para las personas que les gusta estudiar la Biblia, los libros que han entrado en el canon de la Biblia, y hoy voy a hablar de un libro que no entró en el canon de la Biblia, por lo menos en la Biblia católica protestante, pero sí en la Biblia etíopica, que es el libro de los jubileos. Para los etíopes es un libro canónico, lo mismo que el libro de Enoch. Les comentaba antes de la presentación que le mandé a Leandro por mail y al mailing de la Sociedad Bíblica Argentina
3 páginas del libro que es el libro de estudio fundamental para las personas que estamos interesadas en los textos apócrifos del Antiguo Testamento. El libro fundamental es justamente Apócrifos del Antiguo Testamento. El compilador es Alejandro Díez Macho, tiene 5 tomos. El libro de los jubileos está en el 3er tomo. Y les recomiendo especialmente estas 3 páginas. Hice una selección que hice, que después se las puedo reenviar por mail al que me las pida, porque son las páginas claves de en qué momentos se destacan los estilos y las características de literatura apocalíptica en el libro de los jubileos, para que lo lean directamente del libro de los jubileos. Si quieren tomar nota, para los que están interesados, el libro está traducido por Antonio Piñeiro y Federico Corriente. Está en el tomo 2 de Apócrifos del Antiguo Testamento, que ya les mencioné, el de Díez Macho, entre las páginas 81 y 187. Para hacer la presentación del libro, sigo las líneas generales de esa introducción a medida que vaya citando diversos autores para las características de la apocalíptica dentro del mundo de los apócrifos, del judaísmo y del cristianismo. Voy a hacer siempre la referencia al autor o a la autora que estudia esos textos para que ustedes tengan la guía. Incluso les puedo acercar enviar la bibliografía después, si están interesados. Entonces voy a comenzar con la presentación de este libro, que es el libro de los jubileos, uno de los apócrifos más importantes del Antiguo Testamento. Robert Charles, su último editor, lo describía como un comentario al Génesis, el que es en general paralelo, pero del que a menudo discrepa con adiciones, omisiones o hipérboles, como la creación de los ángeles ya circuncidados, la celebración de las festividades de la ley realizadas por los ángeles antes de la creación del hombre, y la interpolación de detalles sobre el reparto del mundo entre los descendientes de Noé, y de una leyenda sobre la lucha fratricida entre Jacob y Esaú. Esa leyenda no tiene desperdicio, parece una telenovela. Está descrita la preferencia de la madre por uno de los hijos, y de Abraham, que ahí en el libro de Génesis aparece como si fuera el abuelo. Es realmente con una expresión de sentimientos, es muy impactante, así que la recomiendo. No está en el Génesis del libro canónico. Afirma, por ejemplo, que ya los patriarcas del Génesis guardaban las leyes y las fiestas, sobre todo la fiesta de los Sukkot, de los tabernáculos, instituidas mucho más tarde en realidad, ¿no? Es un libro apocalíptico que se distingue sobre todo por su presentación cronológica, y prestémosle atención a la cuestión esta de la cronología porque es la clave. Divide en jubileos, que son periodos de 49 años, la serie de acontecimientos relatados, desde el Génesis hasta el capítulo 12 del Éxodo. A su vez, cada jubileo se divide en 7 series de 7 años, y cada año contiene 364 días. La proposición de este tipo de calendario, derivado del que estaba en uso en Palestina, indica el carácter legalista de la obra. La institución de un calendario con jubileo tenía como finalidad garantizar la observancia en sus fechas propias de las fiestas religiosas y de los días consagrados, para distinguir de esta forma a los judíos de los gentiles, reavivando al mismo tiempo la imagen que presentaba el Antiguo Testamento de Israel como pueblo de la alianza. Desde el inicio se presenta como un texto apocalíptico, porque es una revelación efectuada por encargo divino y en primera persona por un ángel de la faz o divina presencia a Moisés en el monte Sinaí. Cuando hablo de libros apocalípticos o características apocalípticas, ustedes quizás si leyeron solamente el libro canónico del Apocalipsis que está en el Nuevo Testamento, el de Juan,
ténganlo como referencia, como conocimiento previo en su imaginación y en su lectura, porque van a ir viendo cómo hay características comunes. Es una muy buena referencia, ¿no? La del Nuevo Testamento. Entonces, el eje del libro es la restauración del judaísmo articulado sobre un sometimiento estricto a un calendario sabático. Toda la cronología, para la cual el autor reclama autoridad celestial, que es otra característica de la literatura apocalíptica, se basa en el número 7. Así, la semana tenía 7 días, el mes 4 semanas, que multiplicadas por 7 dan 28 días, el año 52 semanas, multiplicados por 7, 364 días, y el jubileo de 7 años por 7 años, que da un total de 49 años. La mayoría de los capítulos del libro se inicia con la referencia a esta cronología, y es quizás, desde mi análisis, lo que lo hace un poquito más cansador al libro con respecto al Génesis, porque cada capítulo se inicia con, por ejemplo, en el año primero del éxodo de los hijos de Israel de Egipto, en el tercer mes, habló el Señor a Moisés. Y como es un calendario alejado de lo que nosotros estamos acostumbrados, entonces eso quizás dificulta la lectura, pero es el inicio, nada más, es el primer párrafo, ¿no? Para el tema del calendario, sigo a la investigadora francesa Annie Joubert, quien señala que eran los hombres de Qumran los que usaban el calendario defendido en 2 de los libros apócrifos del siglo II a.C. El de Enoch, en la tercera sección del libro, del capítulo 72 al 82, llamado Libro del Cambio de las Luminarias del Cielo, y en el de los jubileos principalmente. De hecho, Annie Joubert señala el libro Enoch Jubileos, como hacemos con Lucas Hechos en el Nuevo Testamento, ¿no? Ella señala como si fuera una sola corriente. Este calendario era el calendario solar de la escuela sacerdotal, observado después del destierro, pero que unos siglos más tarde, ante la influencia helenística, tuvo que ceder al lunar, que siguió usándose ya por el judaísmo oficial, que sigue observándolo, fundamentalmente el mismo, hasta nuestros días. Entonces, a este calendario sacerdotal se opuso el lunar, que habría sido implantado plenamente en el culto del templo hacia comienzos del siglo II a.C., designándose sus meses con nombres babilónicos. Este era un gran tema, a esto se va a oponer justamente el libro de los jubileos. Aunque se lo señalara también con la indicación numérica como primero, segundo, tercero, que era la que casi solamente se usaba en el solar sacerdotal. La observancia de las fiestas en los días fijos lo presenta el libro de los jubileos como antiguo y sagrado, ordenado por el ángel a Moisés, aunque arrancando ya esos secretos celestiales de un tiempo anterior aún de los días del venerable Enoch, que lo transmite a sus descendientes. Esta es otra característica de los apocalípticos, como veremos más adelante. Entonces, con respecto al calendario, recordemos que el pueblo hebreo, antes del destierro, usaba un calendario lunar en el que los meses se contaban numéricamente, habiendo cierta adaptación a las estaciones. La influencia babilónica, con su calendario lunisolar, se dejó sentir ya en el destierro y fue preponderante desde el siglo V a.C., adoptando poco a poco para los meses los nombres babilónicos y un 13º mes llamado intercalar, con el que periódicamente se ajustaba el año lunar al solar. Así quedó ya unido cada mes a una estación determinada del año y cada fiesta a la fecha de ese mes. Este calendario lunisolar babilónico es el que observa el elemento sacerdotal del final del siglo V y al que el libro de los jubileos se opone. Por eso es tan estricto con eso de los comienzos en cada capítulo, ¿no? En tal mes, de tal año, de tal fecha de jubileo. En cuanto a su autor, acá hay una cuestión muy interesante, y es que
Richard Charles, el que hizo la Editio Princeps del libro, hizo todos sus estudios antes de que se descubrieran los rollos del Mar Muerto, que es lo que cambió todo. Entonces, Charles opinaba que el autor era un fariseo que observaba la ley estrictamente. Por el orden que Jubileos resume en todos sus capítulos, calificaba a Charles a esta obra de monumento principal del fariseísmo legalista. Pero esta opinión ya la crítica no la admite porque hay muchas discrepancias con respecto al fariseísmo. Por ejemplo, la fecha de la fiesta de la semana, Shavuot, queda fijada por el autor en contra de los fariseos en el primer domingo después de la Pascua. Jubileos también discrepa del punto de vista fariseo en la interpretación bastante radical de la ley del talión, especialmente en lo que se refiere al adulterio. Por ejemplo, si una mujer era descubierta con otro hombre, la ley de Jubileos exigía que se la quemaran. A ella, por supuesto, a él no. Pero es muy notorio este tipo de legalismo estricto, ¿no? Del cumplimiento así de la ley del talión. Es también dispar la doctrina de la resurrección. Jubileos cree tan solo en la inmortalidad del alma, mientras que los fariseos mantenían también la resurrección del cuerpo. Si recuerdan en el Nuevo Testamento, esto se ve en los debates que tenían entre fariseos y saduceos, ¿no? La secta de los fariseos se enfrentaba con la de los saduceos justamente por este tema de la resurrección. El autor de Jubileos se distancia también del fariseísmo por cierta propensión hacia la predeterminación celeste de las acciones humanas, aunque de hecho el libre albedrío parece quedar a salvo. Como lo caracteriza Gonzalo Aranda, hay un pseudo-determinismo sobre el que hablaremos más adelante. Los conocimientos adquiridos, entonces, con posterioridad al trabajo de Charles sobre la secta esenia, y como les comentaba antes, ¿no? Después del descubrimiento de los rollos, a partir del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, estos conocimientos permiten afirmar que Jubileos es una obra más entre las representantes de ese tipo de judaísmo apocalíptico que evoluciona hasta engendrar esta secta de los esenios. Por otra parte, la glorificación de los levitas que aparece en Jubileos induce a pensar en la redacción dentro de un ambiente sacerdotal. La exaltación ilimitada al pueblo de Israel, que recorre todo el escrito, lleva a imaginar una comunidad y un pueblo sitiados por enemigos o potencias muy superiores demográfica, económica y militarmente. Esta comunidad pretende, por boca del autor de Jubileos, defender la verdadera identidad judía frente al gentil y al helenizado. Entre los manuscritos del Mar Muerto se han encontrado 14 fragmentos hebreos de varias copias de Jubileos que refuerzan la validez de las actuales hipótesis. Jubileos refleja el ideario básico de la comunidad esenia en el puesto supremo y validez eterna de la ley, en el afán por mantener a Israel apartado de la impureza e idolatría gentiles e incluso en la adopción del calendario solar. Con respecto a la fecha de composición, me voy a basar solamente en 4 autores. Charles, que como les decía es el que hizo la primera edición, lo ubica entre los años 109 a 105. Davenport lo remonta más para la fecha de los comienzos del reinado de Juan Hidrano, circa 130 a.C., se basa en un minucioso análisis del carácter escatológico central de la obra, concluye que no pertenece a un solo autor, sino a varios, considerando en su composición fases sucesivas, como el discurso del ángel, orientado a la enseñanza y legitimación de la Torá, que debe proceder del período inicial macabeo anterior a las guerras, y la segunda edición escatológica, que refleja las tribulaciones de la lucha contra los monarcas seleucidas, originadas por las culpas de Israel, pero mitigadas por la fe y esperanza en un triunfo final,
cuyo contexto más apropiado para Davenport son las guerras macabeas, así que los que se dieron entre 166 y 160 a.C. El tercer autor es un autor que yo admiro profundamente, que es James Charlesworth. Para el que le interesan los textos apócrifos, se lo recomiendo porque profundiza en la mayoría de los textos apócrifos y lo hace de una manera increíble. Para mí es como la versión norteamericana de Alejandro Díez Macho para nosotros en español, ¿no? Charlesworth opina que la redacción final está inspirada en la temática del santuario como centro de Israel y lo inclina a situar a la obra en Qumran durante los reinados de Simón y Juan Hircano, 140-104 a.C., y Van der Kamp, un gran estudioso de libros de los jubileos, considera jubileos como un todo, analiza detenidamente todas las alusiones al período de los macabeos contenidas en jubileos y el contacto de su teología con la de Qumran, y precisa con exactitud que podría ser entre 159 a 152 a.C., porque en ese periodo no había sumo sacerdote en Jerusalén y tuvo lugar posiblemente una notable disputa entre los partidarios del calendario lunisolar, apoyado por los helenizantes, y los del calendario solar, que preconiza jubileos y primera Enoc. Pero el conjunto del libro ofrece una impresión de unidad sin fisuras, así que el último editor seguramente lo elaboró y remodeló el conjunto de la obra. Con respecto a la lengua original, no hay dudas, todos los especialistas coinciden en que la lengua original de Jubileos debió de ser el hebreo, exaltado en esta obra como lengua de la creación y lengua elegida, como la atestiguan los fragmentos de algunos midrashim y los 14 hallados en las grutas de Qumran. Existen además fragmentos más o menos extensos en latín, siríaco y griego, pero todos parecen derivar de la versión en esta última griega. La versión etiópica, pues, depende directamente de la griega. La etiópica es la única traducción completa que nos ha quedado en Jubileos y, como les contaba antes, junto con el libro de Enoc, figura como texto sagrado y canónico en la Biblia etiópica. El género literario, según Piñeiro y Corriente, los traductores de la versión etíope al español, el género literario de Jubileos es el de los midrashim. El autor reescribe y reinterpreta Génesis, Éxodo y algunas leyes del Levíticos y Números. Es la tradición normativa de la secta Esenia la que toma cuerpo en Jubileos para resumir, complementar o aclarar pasajes de los dos primeros libros del Pentateuco. Esta es la presentación general del libro para ubicar fecha, autor, la lengua de composición. Ahora voy a analizar los núcleos teológicos del libro, que van a ver que están todos vinculados con los aspectos apocalípticos también, ¿no? El primer núcleo teológico sobre el que voy a hablar, y es el que atraviesa absolutamente todo el libro de los Jubileos, es el de la ley. La ley es la suprema y precisa voluntad de Dios sobre Israel, revelada en el tiempo, es anterior a él. Antes de ser promulgada sobre la tierra, ya estaba escrita en tablas celestiales, otra característica de los apocalípticos, ¿no? Los ángeles, como les conté, la observan desde su creación, y los puntos más sobresalientes en los que insiste el autor son: obligatoriedad de la circuncisión y práctica a los 8 días del nacimiento, la observancia celosa del sábado, incluso con peligro de la vida, la atención precisa a los preceptos rituales, por ejemplo, detalles como el uso de determinadas maderas como leña para los sacrificios, la abstención absoluta de comer sangre. Por ejemplo, bueno, estas cosas que quizás nos parezca rara, ¿no? Pero no sé si ustedes lo saben, pero dentro de los hermanos pentecostales hay muchos que tienen prohibido comer morcilla. Y
aparece solamente en la Biblia canónica, solamente 2 textos, 2 veces en Levítico, la prohibición de comer sangre. Esto sería lo de comer sangre, ¿no? Comer alimentos como la morcilla, por ejemplo. Pero en Jubileos es constante el tema de la prohibición sobre comer sangre. La pureza y el rechazo de todo tipo de fornicación, el pago de los diezmos, la celebración de las fiestas anuales, la de los tabernáculos, semanas, Pascua, la prohibición a ultranza de matrimonios con gentiles. Esto es en cuanto al núcleo teológico de la ley. En cuanto al núcleo teológico de la divinidad, ¿cuál es la divinidad que se presenta en Jubileos? Hay algo muy interesante porque esta divinidad tiene un oponente que está vinculado con los ángeles, del que hablaremos más adelante. Se insiste en el libro Jubileos se insiste en el monoteísmo más absoluto frente al politeísmo circundante. El juicio definitivo tendrá lugar al final de la era mesiánica y el oponente de Dios es el príncipe Mastema. En ningún momento se habla de Satanás. El oponente se llama así, Mastema. Bueno, de hecho, en la Biblia canónica a Satanás se lo nombra 2 veces con ese nombre. En Job y en otro de los libros sapienciales. Pero acá el oponente tiene ese nombre, Mastema. Está subordinado, este oponente de Dios, que es Mastema, está subordinado a la divinidad y a él se le imputan todas las acciones dañinas para los hombres. Aunque en el texto hebreo del Génesis, que reescribe el autor de Jubileo, sea Dios el autor directo de alguna de ellas. La ruina moral y perdición de los humanos tiene fundamento en las acciones de Mastema. Esta situación durará hasta que llegue el gran juicio, característica también de los apocalípticos, ¿no? La era mesiánica, el juicio final. Otro núcleo teológico que hay, que es muy interesante, es el de la libertad y el determinismo de las acciones humanas. Tras el pecado, es posible obtener el perdón divino. Y es necesaria la ayuda divina para potenciar la voluntad humana a la hora de hacer el bien. Sobre el núcleo teológico del pecado original, las consecuencias del pecado de Adán no van más allá de la expulsión perpetua del paraíso para todo el género humano y la pérdida del habla en los animales. En Jubileos los animales hablaban y también es una característica del libro de los Apocalipsis en general, los animales hablan. La corrupción posterior de los humanos es obra de los ángeles perversos, cuya misión era justamente esa, desviar a los hombres. O sea que para ellos el origen del pecado es todo lo que Mastema y sus amigos, que ahora los vamos a conocer mejor, hacen. El núcleo teológico del Mesías y el reino mesiánico. En Jubileos aparece solo una alusión al Mesías, pero sin mucho énfasis. El Mesías no descenderá de la tribu de Leví, sino de Judá. El reino mesiánico aparece dibujado, por el contrario, con mayor nitidez. Se trata, con toda probabilidad, de un reino terreno. Se caracterizará por una vuelta lenta, esto es interesantísimo, y está en las páginas que les mandé. Este reino mesiánico se trata entonces de una vuelta lenta al estudio y la observancia de la ley, y serán los niños quienes comiencen ese periodo. O sea que la edad dorada, la edad mesiánica para Jubileos es esta, ¿no? La de volver al conocimiento de la ley, y los niños serán los que aprenderán esa ley y la que la transmitirán a los demás. Los días de la vida mortal se alargarán, se podrá vivir hasta 1000 años, y ese tiempo transcurrirá en felicidad y paz, sin que Mastema pueda turbarlo, el príncipe, este ángel perverso. Sobre el núcleo teológico de la resurrección, el autor de Jubileos cree solo en la inmortalidad del alma y cree que el cuerpo, tras la muerte, descansará en la tierra. Sobre la angelología,
el último núcleo teológico que voy a analizar. Podríamos estar 5 días para los que les interesa este tema, pero lo voy a hacer muy sintético y les voy a contar que los ángeles se dividen en buenos y perversos, y los primeros, los buenos, se dividen en superiores e inferiores. Los inferiores son los encargados de los fenómenos naturales y se encuentran siempre atareados con ellos. No guardan el sábado como los superiores, que se encargan de servir en la corte celestial. Son los ángeles de la faz o la presencia, o de custodiar a los hombres. Los malos tienen diversas procedencias. Unos, los vigilantes o custodios, son los que bajaron a la tierra para enseñar a los humanos leyes y justicia, pero prevaricaron con las hijas de los hombres. Tras su yerro, fueron encarcelados por los ángeles superiores en los abismos de la tierra. Otros son los demonios impuros, son las almas de los gigantes, los hijos de los custodios. De su número total, 9 partes fueron entregadas al suplicio, y la 10ª continúa, bajo el mando del príncipe Masterna, su labor de ruina a la humanidad. Los hombres les ofrecen sacrificios como a dioses y continuarán su perversa tarea hasta el juicio de Mastema o la instauración del reino mesiánico. En esta angelología se presenta una de las características del género apocalíptico, con revelaciones sobre misterios y secretos celestiales a héroes escogidos por Dios. Dichas revelaciones vienen de la mano de los ángeles, los cuales aparecen clasificados en jerarquías y grupos con funciones muy características. Y algo similar ocurre con los seres diametralmente opuestos, que son los demonios. Para un estudio más detallado sobre la angelología en los textos apocalípticos de este periodo, de los apócrifos del Antiguo Testamento, recomiendo el artículo de Santos Carretero, que explica el desarrollo de la figura de los ángeles y escudriña su origen en la historia del judaísmo, su relación con los textos apócrifos, especialmente en Enoc y en Jubileos. Según Santos Carreteros, la angelología hebrea muestra su propia visión de las relaciones entre el Dios judío y los dioses y entidades sobrenaturales de otras religiones, apropiándose de ellos y dándoles un nuevo carácter, convirtiéndolos en ángeles, en servidores del Dios únicos o en sus opositores. De este modo, los dioses de otras culturas pasan a formar parte de la tradición hebrea, transformándose y siendo seres poderosos, pero supeditados al Dios único. Junto a los oponentes de Dios, como Mastema o Satán, se encuentra su prole, como ya contamos, los gigantes, que son el fruto de las relaciones impuras que mantuvieron con mujeres humanas. ¿Por qué estos seres celestiales sienten la necesidad de mantener relaciones sexuales con mujeres? ¿Quiénes son estas mujeres? ¿Qué se sabe sobre esta prole de los gigantes? Las relaciones entre seres divinos o semidivinos, en este caso, inmortales, son frecuentes en las mitologías de otros pueblos, especialmente en la mitología griega. Pero el judaísmo apócrifo condena estas prácticas y las considera como una de las causas de que el mal y la corrupción se propague por la tierra, junto con la otra gran afrenta, la transmisión del conocimiento prohibido. Hasta aquí los núcleos teológicos. Como les decía, el tema de la angelología es apasionante, es mucho más extensa de lo que lo presento acá, pero también para ir pensando cómo en este periodo del intertestamento, que va desde el siglo II a.C. al siglo II después de Cristo, justamente ahí tenemos el humus de muchas creencias y tradiciones que mantenemos nosotros en el año 1 de la era de la pandemia, ¿no? En el 2020. Ahora voy a analizar el género apocalíptico en los apócrifos del Antiguo Testamento. Dentro de las obras apócrifas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, el género por antonomasia de la literatura apócrifa es el de los apocalipsis. Apocalipsis es la revelación hecha a los hombres directamente por Dios o por medio de los ángeles de cosas ocultas, especialmente secretos divinos.
Este vocablo procede del griego apokaliptein, descubrir, revelar, desvelar, tanto en el sentido real como metafórico. En torno a este concepto hay un fecundo género literario que se desarrolla, como les decía, entre los siglos II a.C. y el siglo II después de Cristo, y el último libro canónico, el Nuevo Testamento, es la obra apocalíptica más conocida, pero no por ello la única digna de estudio. Los escritos apocalípticos tienden a presentar una serie de rasgos comunes, según los caracteriza André Paul en su texto El Intertestamento. Uno es que la revelación procede de Dios, de los ángeles o de visiones celestiales. Dos, que dicha revelación se produce a través de sueños o éxtasis. De esta manera los videntes son transportados en cuerpo y alma a los cielos o invadidos por una luz divina o por el Espíritu Santo, como en el caso del Apocalipsis de Juan. Están en contacto con la tierra, pero a su vez se encuentran en una dimensión distinta. Tercera característica es que su objetivo consiste en informar acerca de los acontecimientos de la historia del mundo, la pasada, la presente y la futura, y los acontecimientos más habituales son los acontecimientos pasados, cómo se formó el mundo, los espíritus, el hombre, la caída, los primeros padres, el diluvio, los acontecimientos presentes con elementos supraterrenales como cielos, funciones de los ángeles, secretos astronómicos y cosmológicos. En los acontecimientos futuros, la intervención de Dios a favor de Israel, los acontecimientos mesiánicos, la lucha final contra los enemigos de Israel, el regreso de las tribus, las victorias de los justos, la conversión de los gentiles. Ahora, ¿por qué revelaciones tan importantes habrían supuestamente permanecido ocultas durante tantos años? Justamente sus autores compiladores afirmaban que estas debían ser custodiadas solo por unos pocos hasta el fin de los tiempos, momentos en el que se darían a conocer al resto de la población. Unido a esto se encuentra el fuerte determinismo que impregna los textos, el cual se vale de la pseudonimia de los antiguos personajes bíblicos, como el caso del libro de Enoc, para acreditar más fácilmente las profecías, que algunas de ellas ya estaban cumplidas. Con respecto a las características estilísticas, voy a seguir acá al libro de Antonio Piñeiro. Es un libro que les recomiendo y ya el título es muy revelador, que es Los Apocalipsis, 45 textos apocalípticos apócrifos, judíos, cristianos y gnósticos. O sea, para que tengamos en cuenta que en general conocemos un solo apocalipsis, ¿no? Que es el de Juan. Pero Piñeiro clasifica 45 textos apocalípticos entre los textos del judaísmo, del cristianismo y los gnósticos que se dieron en este periodo del Intertestamento. Las características estilísticas que señala Piñeiro son que los apocalipsis son literatura de revelación, normalmente para un grupo restringido. No hay apocalipsis si el autor no atrae a su lector con el desvelamiento de nuevas y prodigiosas realidades presentes o futuras. El escritor apocalíptico no desvela prácticamente nunca su nombre. Las únicas excepciones notables, además, son el Apocalipsis de Juan o la primera carta de los tesalonicenses de Pablo, que ahí hay fragmentos apocalípticos, ¿no? Y suele amparar su escrito bajo el nombre de un gran héroe o personaje del pasado. Otra característica es que el autor es un visionario. Los secretos que desvela a su público los ha recibido de Dios por medio de una visión, o un sueño inspirado, o un viaje celeste. Estas visiones, desde el punto de vista del estilo, se expresan en un lenguaje específico, la mayoría de las veces en forma de largos discursos, o en un diálogo entre el ser humano y su revelador divino. No es una terminología llana y directa, sino que está cargada de símbolos, de espectaculares imágenes, de especulaciones sobre números y fechas, de largas listas de eventos históricos, aunque presentados como futuros,
de escenas donde hay animales que hablan y se comportan como seres humanos, los que les contaba antes, ¿no? El contenido de estas, bueno, interviene un ángel, un ser celeste que acompaña al vidente en el viaje celestial. El contenido de estas visiones trata de temas relacionados con el origen del mundo o la raza humana, o con batallas cósmicas finales y la resurrección, el juicio o el paraíso. La evolución o etapas de la historia pasada ya en tiempos del vidente suelen ser presentados de esta forma como una visión previa de lo que va a ocurrir más adelante. O sea que el autor presenta el pasado como adornado de futuro. Bueno, esto es con respecto a las características del estilo, ¿no? Pero ¿cómo era este mundo de los apocalípticos? ¿Dónde, cómo vivían, en qué zonas, en qué tiempos, en qué regiones, ¿no? Vivieron en un mundo religioso particular conformado por unas características de pensamiento teológico especiales. La peculiar historia de Israel ayudó a configurar este mundo. Sus rasgos más notables son los siguientes. Dios existe. Ningún autor duda de su existencia, ni necesita probarla, ni se cuestiona. Tampoco duda de que es un Dios único, el Dios de Israel, el mismo que el de los cristianos. Este Dios es absolutamente trascendente. Está muy por encima de todo lo humano y no se puede representar con ningún rasgo de hombre. La concepción de este Dios presentada por la apocalíptica ha evolucionado mucho desde esa figura antropomórfica de la divinidad que aparece en el libro del Génesis, un Dios que busca a Adán, ese Adán que se ha escondido entre los árboles después de haber pecado. Ahora, en tiempos de los apocalípticos, este Dios es tan lejano que solo se comunica con los hombres por medio de los ángeles. Es tan distante que ni siquiera creó el mundo directamente, sino por medio de su palabra o de su sabiduría. Sin embargo, a pesar de su lejanía, este Dios se sigue preocupando de la humanidad, sobre todo, y actúa de modo que camine hacia la salvación de los justos. En este mundo de los apocalípticos, Dios es creador del mundo del ser humano, pero el estado idílico del principio duró muy poco. La mala inclinación del hombre condujo al pecado y este trastornó todos los planes divinos sobre el cosmos y la historia. Además, el mal tiene un origen suprahumano, que es, como ya lo hablamos, una potencia malvada, un demonio o muchos, un ángel maléfico o muchos. Pero al final de la historia, el mal será vencido por el bien. Otra característica común que compartían este mundo de los apocalípticos es que la historia no es cíclica, como pensaban los griegos o los persas y otros pueblos. No se repiten el universo y los acontecimientos. Es una línea más o menos recta que va desde los orígenes hasta un fin predeterminado por Dios. Llegará un momento en que todo se acabará irremisiblemente, como la divinidad lo tiene pensado y decidido de antemano. Como resultado del pecado y del mal mundano, la historia se divide en dos grandes mitades, la edad presente y la edad futura. La presente, que dura desde la creación del mundo hasta el final físico de este, y esa presente será sustituida por una edad futura paradisíaca, donde todo será distinto y mejor. El final acontecerá muy pronto, el fin del mundo está a la vuelta de la esquina. Aunque este final sea rápido e inesperado, normalmente habrá signos que indicarán que el fin se acerca. Estas señales serán casi siempre catástrofes naturales como choques de astros, variaciones en el curso de las estrellas, otros desastres cósmicos que tendrán su reflejo en la Tierra, o bien serán luchas feroces entre los pueblos, enfermedades, azotes o plagas generalizadas. Otra pregunta para responder es, ¿quiénes escriben los textos apocalípticos? El grupo de autores apocalípticos no formó secta ninguna en Israel, como pudieron ser los esenios,
los fariseos, los saduceos o los celotas. Recordemos que el mundo de la cristiandad temprana nosotros tendemos a imaginarlo como un mundo homogéneo, pero no lo fue en ningún momento, ¿no? Ha sido un mundo muy heterogéneo. Es el mundo que nos presenta también el Nuevo Testamento, bueno, lo mismo con el Antiguo Testamento, pero en el mundo del Nuevo Testamento tendemos a pensar que solamente estaban la secta de los fariseos y los saduceos y no eran los únicos. Si de alguno de estos grupos están cerca los autores de los textos apocalípticos, es el de los esenios, con quienes comparten este dualismo esencial entre el bien y el mal, entre este mundo perverso y el futuro dichoso por venir, ese amor extremado por la ley y la voluntad divinas, y esa creencia centrada en un final casi inmediato del mundo. Pero hay que reconocer que también otros grupos judíos podrían participar de tales creencias. Estos misteriosos autores proceden probablemente del conjunto amplio y poco preciso denominado los piadosos de Israel, que se formó como una suerte de grupo heterogéneo hacia principios del siglo I a.C., y que constituyó el núcleo popular de la resistencia espiritual y material de los macabeos contra la influencia del pensamiento griego en Israel. Sus miembros quizás fueran el germen tanto de los esenios por un lado, como de los fariseos por otro, pero como grupo o secta concreta, los apocalípticos no existieron nunca. Son un ejército de autores anónimos que ante todo persiguieron la pureza y la fidelidad de Israel a su pasado. En la formación de estas creencias apocalípticas, los expertos han creído ver influencias del pensamiento religioso de fuera de Israel, algo extraño en gentes tan puristas, pero es así. Desde luego, las ideas sobre la inmortalidad del alma, la existencia de otra vida, la resurrección y los premios y castigos en un mundo no situado en la tierra, no son ideas judías originarias y no existían entre el pueblo israelita en el siglo IV a.C. Eran productos genuinos de la religiosidad y de la mística griega desde hacía siglos que se extendieron fuera de Grecia y que habían sido asimilados por el judaísmo desde la época de la invasión silenciosa en el oriente del pensamiento helénico tras la muerte de Alejandro Magno. Otros estudiosos han visto en las concepciones dualistas de estos personajes apocalípticos, como la confrontación de las dos edades de la historia, el determinismo férreo por el que el espíritu del bien, Dios como controlador de esta historia, estas ideas las ven como tomadas y asimiladas de la religión de los magos irano-persas. De hecho, si van al estudio de Santos Carreter, que les comenté antes sobre la angelología, que es muy interesante, hace un paralelo entre los 7 ángeles de Ahura Mazda en la religión iraní y los 7 ángeles del libro de Enoch. Es un paralelo. Esto último no es muy seguro, a pesar de que Israel había estado más de 200 años bajo el dominio persa, pero lo que sí parece cierto es que estos autores apocalípticos tan misteriosos, que supieron esconder su verdadera personalidad tras atribuciones falsas de sus obras a otras personalidades, a pesar de que creyeron ser quizás los sucesores de los gloriosos profetas de Israel, han influido enormemente en el pensamiento religioso de la cristiandad hasta hoy en día. No sé si tengo tiempo, el último punto que me queda es el periodo de la apocalíptica. María, estamos tenés unos minutos, porque queremos dejar tiempo para preguntas. Bueno, como vos quieras. Gonzalo Aranda, por mí ya está bien, porque lo demás, lo de los periodos de la apocalíptica, el origen de la apocalíptica, lo pueden leer de Gonzalo Aranda, así que si hay preguntas, me interesaría responderlas. Claro. Y compartir con ustedes. Claro. Bueno, muchas Muchísimas gracias. Dale, vos, Vero. Gracias María de los Ángeles por este paneo que nos hiciste de un tema que no todos estamos al tanto, por lo menos humildemente reconozco mi limitación en este campo,
pero bueno, fue muy enriquecedor escuchar todo, la síntesis que vos hiciste, fruto de tantos años seguramente de estudio, así que te agradecemos este aporte, de verdad muy valioso. Como decía Pablo, si hay preguntas o alguien quiere hacer algún comentario, lo puede hacer o por el chat o por el micrófono, abriéndolo por supuesto, y los escuchamos. Yo tengo una pregunta. ¿Me escuchan? Qué bueno. Sí. No, a mí siempre me llamó la atención que el judaísmo, de algún modo, crea la literatura apocalíptica, ¿no es cierto? Los temas pueden venir de otro lado, como vos señalabas que siglos antes los griegos trabajaban estos temas, pero la apocalíptica como tal es como un género judío, digamos, que nace ahí por el siglo III antes de Cristo, sigue hasta el 3 o 4 después de Cristo. La pregunta que yo me hago y te haría a María es, ¿por qué pensás que no entró en el canon judío la apocalíptica? O sea, ¿por qué ellos generan una literatura tan prolífera? Vos hablabas de 45 obras, que también que había cristianas también y gnósticas, pero digamos, una cantidad enorme de obras y de la envergadura como es Jubileos, como es Enoc y otras. Sin embargo, ninguna de esas entró en el canon que el judaísmo tenía. Es como que su propia producción la desconocen. ¿Qué razón ves en eso? Yo creo que hay una razón de fondo política muy profunda, porque justamente esto que les contaba del calendario, que quizás, seguramente parece un poco aburrido este tema del calendario, el lunisolar, el solar y todo eso, ¿no? Pero todo este tipo de texto, de los textos apocalípticos, justamente va tras un tipo de calendario y legalización diferente a la que estaban llevando adelante la casta sacerdotal de ese momento, que estaba tan vinculada con la helenización de los judíos. O sea, la guerra de los macabeos, la guerra judía, la guerra de los judíos, todo esto que se produjo en esa época. No triunfaron los macabeos, por más que estuvieron durante algunos años reinando y todo eso. Triunfó toda la otra corriente del judaísmo, que es la de una casta sacerdotal que estaba mucho más vinculada y le convenía hacerse amigo del judaísmo helenizante de la época. Los apocalípticos están en contra de ese judaísmo helenizante. O sea que esta pregunta me la hago todo el tiempo, Pablo, mientras estudio la que vos estás haciendo. ¿Por qué no entran? Y entonces esta es la respuesta, como una primera aproximación, podría ser un tema de estudio e investigación, ¿no? ¿Por qué no entran en el canon? Mi respuesta es esta, porque justamente ellos están en contra de el sacerdocio de ese momento. No sé qué te parece. Gracias. No, muy bien, sí. Me parece coherente, tiene sentido. Perdón, María, Sí, perdón, sí. ¿no? Eso no tiene que ver, digamos, con el hecho de, digamos, la expansión de la fe, digamos, el hecho de que haya estado en el canon griego, digamos, esa de que la fe o ese único Dios va a ser Dios no solamente del pueblo de Israel, sino de todos los pueblos vendrán a adorar a Dios, no tendrá que ver, digamos, con esa idea de digamos, que esta fe no está reservada solamente para este pueblo, sino que está abierta a todas las naciones. Ahí sabes que habría hasta otra contradicción, porque en realidad los apocalípticos de los apócrifos odian a los gentiles. O sea, son muy sectarios. No. La verdadera fe
es la de los judíos, y de estos judíos así conservadores de ese calendario con tales y tales características. Esto que les conté del núcleo teológico con respecto a la ley, la prohibición absoluta de casarse con gentiles, pero con terribles castigos, que eran expulsados del pueblo. Todo esto que vemos en los libros de Esdras, Nehemías, en el Antiguo Testamento, es mucho más recalcitrante entre los apocalípticos, de los apócrifos del Antiguo Testamento. Me estoy refiriendo a eso. Con respecto al Nuevo Testamento, podríamos hacer esa lectura desde el libro canónico de lo que conocemos como San Juan, ¿no? Que sabemos que no escribió San Juan. Porque ahí sí hay una visión del mundo que hasta que el último de los gentiles se convierta, entonces allí va a venir la edad de oro, digamos, ¿no? Pero este es un cambio del Nuevo Testamento, del cristianismo temprano. Me quedé pensando en algo. No sé si fue clara, Pablo, porque me quedé pensando en una pregunta y también me quedo pensando en esta que me haces ahora, Federico. Pero lo que yo hablaba de las influencias de la religión persa y griega es con respecto a la creación de los ángeles y los demonios. De lo demás se hacen un gran esfuerzo por la creación de un Dios monoteísta, ¿no? Un solo Dios y todo esto. El tema de la fe, Federico, eran muy complejos con eso, especialmente, por ejemplo, si este grupo de los apocalípticos está enraizado con la secta de los esenios, eran tremendos en Qumran, con el estilo de vida que tenían. Lo que nosotros conocemos en la actualidad de los monasterios católicos más estrictos tienen costumbres relajadas con respecto a las costumbres que tenían los esenios dentro de sus monasterios. Bueno, por eso también lograron conservar, o pudieron conservarse los rollos del Mar Muerto como se conservaron, ¿no? Pero bueno, también es un tema a investigar, ¿no? La pregunta que lanzaste, Federico. Hago otra pregunta, perdón. Sí. Hago otra pregunta. ¿El Mastema aparece escrito así o digamos tal cual? Digamos su nombre, digamos, no aparece como transcrito en griego o aparece así tal cual, digamos, tal cual. En las primeras versiones que aparece se habla directamente de Mastema. Sí, Mastema. Se habla de Mastema. ¿Por qué te quedaste pensando en algún papiro en griego con ese nombre? No, digamos, supongo que no sé, las traducciones al español, supongo que verán el texto en griego, y si el texto en griego aparecía, digamos, como así, como Mastema, o si tenía, no sé, algún nombre griego. La palabra es hebrea, ¿cierto? Sí, la palabra viene y bueno, nos llega como Mastema. Es muy rara, ¿eh? No es claro. Como otros ángeles que podemos conocer los arcángeles como Gabriel, Rafael, otros nombres que nos resultan más comunes. Pero este es muy raro y aparece, tengo que rastrearlo mejor, pero aparece solamente en jubileos, que están tan íntimamente ligados con... corregime, Pablo, vos que sos especialista en Enoch. Creo que no aparece en Enoch. No, solo que yo entienda, solo en jubileos. Mastema, solo en jubileos, sí. Mastema, sí. Bueno, coincidís conmigo que es apasionante esto de estudiar la cuestión de la angelología, que daría para muchas más conferencias, ¿no? Como les decía, en el libro de Enoch está mucho más detallado, ¿no? En realidad lo que vemos nosotros en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, comparación de lo que los apocalípticos desarrollan con respecto a la angelología y demonología, es muy sintético,
muy sobrio incluso, a comparación del género apocalíptico. ¿Puedo hacer una pregunta, María? Claro, claro. Qué lindo. Quería saber cuál te parece que pueden ser los aportes que hace el estudio de la apocalíptica en la comprensión del texto bíblico, y cuál sería como la aplicación o la ventaja de poder estudiar apocalíptica para nosotras hoy. Yo creo, como les decía antes, que no tomamos dimensión de la importancia de la producción de este periodo. No dimensionamos los textos que tenemos cerca, porque realmente se agarran, si buscan el libro de algunos de los tomos de los apócrifos del Antiguo Testamento de Alejandro Díez Macho, los pueden encontrar, ¿no? Pero no dimensionamos hasta qué punto estos textos escritos entre el periodo de 2 siglos antes de Cristo y después de Cristo influyen en la cosmovisión que tenemos en la cristiandad. Eso en primer lugar. En segundo lugar, para nosotras, las mujeres, creo que creo que no muchas teólogas feministas coincidimos en que es fundamental el estudio de estos textos apócrifos, porque muchas de las tradiciones que están en contra justamente por ejemplo, muchas cosas de las que habla Pablo en sus epístolas, no se muestran en textos apócrifos sumamente interesantes como los que estuvimos viendo el otro día con Carmiña Navia, Caro, que vos estuviste, vemos juntas, y Carmiña nos habló de el Evangelio de María Magdalena y de los Hechos de Pablo y Tecla. Esos son textos que se escribieron en estos 2 primeros siglos del cristianismo, por ejemplo, y que son textos interesantísimos para ver cuál es el papel, o era el papel relevante de las mujeres como líderes dentro de las comunidades. Así que me parece que sí, que tenemos que estudiarlo mucho más. Los apocalípticos, fíjense que estamos hablando como digo yo, ya les dije, el año 1 de la era de la pandemia, donde sí, quizás mañana nos moramos todos, pero sin embargo están muy alejados de esta realidad que estamos viviendo todos en todo el mundo. Porque, como dice uno de los autores, eran escritores, eran obras de escritorio. O sea, son textos que no surgen como el Evangelio de Marcos, por ejemplo, en la urgencia. Son textos que surgen en los escritorios, en los monasterios, como les contaba, ¿no? Entonces, no tienen esa urgencia, a pesar de que describen a través de símbolos y todo, la caída del mundo, eso, están alejadísimos de lo que nosotros estamos viviendo hoy. Que, por supuesto que no tengo una respuesta al día de hoy de cómo podrían ayudarnos estos textos apocalípticos. Sí te puedo decir es que no nos van a deprimir más de los que ya estamos. Muchas gracias. Gracias por las preguntas. Bueno, mientras van, si es que hay alguna otra formulando, yo quería, como esta es la última conferencia que propone ABA para este año, invitar, si es que hay algún interesado o interesada en ser miembro de la asociación, le voy a pedir a Federico que ponga ahí en el chat cómo hacer para ser miembro, para participar más de cerca de lo que hace a nuestra identidad, y vamos a poner entonces ahí el formulario, el que le interese ser miembro de ABA, ese que ahí acaba de poner Federico Boccacci,
y Leandro les va a responder cuando lo llenen y lo manden, le va a responder porque no tenemos por ahora un mail de la asociación, pero sí Leandro, que es el secretario, responde a las suscripciones llenadas. Así que bueno, mientras si es que hay alguien más que quiere preguntar algo, les voy compartiendo esa posibilidad, ¿no? Muy bien, ahí te están felicitando, María de los Ángeles, que estuvo muy interesante, que están muy, estuvo muy linda tu charla. Ahí hay otros chats que agradecen tu sabiduría. Así que, bueno, decirte, si es que nadie más quiere preguntar nada, que nos fue muy grato contar con tu aporte en esta semana, en estas conferencias, porque fueron 6, todas diversas, de distintos temas, y bueno, vos tenías que cerrar con la apocalíptica, porque ya después de eso creo que no hay más. Porque si ya después de la apocalíptica encontramos otro tema, ya no sé qué vamos a hacer, Pablo, a qué nos vamos a dedicar. No sé, no sé. Así que bueno, cerramos con este tema y después veremos en el más allá qué nos depara el destino. Por eso, bueno, en nombre de ABA, muchísimas gracias y seguramente ahora abrimos los micrófonos y algún otro te va a querer agradecer personalmente, pero como estarás leyendo, hay muchos agradecidos. Bueno, nada más darte las gracias y contarles a todos que vamos a tener esta interesante charla colgada en nuestra página, que está en construcción, pero está. Así que, bueno, después Federico, que hacen unos trabajos de edición interesante, van ahí por el canal de YouTube, van a estar para que la vuelvan a escuchar o que la compartan con otros. Así que, ahí bueno. acabo de colgar el link del canal de YouTube, donde están todas las charlas anteriores. ¿Y dónde va a estar esta entonces también ahí? Va a estar también esta en las próximas horas. Perfecto. Bueno. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, gracias a vos. Muchas gracias, entonces, nos despedimos. Muchas gracias, excelente la charla, muy buena. Gracias. Muy Gracias, profunda. Roxana. Muchas gracias. Y gracias a los Muchas ángeles gracias. custodios que nos acompañaron y no se cortó la conexión, y porque hay veces que se corta, que no se puede escuchar bien, ¿no? Sí, vinieron los buenos esta vez, los ángeles buenos nos acompañaron. Sí. Qué bien. Bueno. Muy bueno. Bueno. Gracias. Chao entonces. Gracias. Chao a Nos vemos todos. la próxima. Gracias. No, Muchas gracias, chao. Pablo. Un gusto. No, gracias a ustedes. Chao entonces. Gracias. Chao, María. Chao, chao. Chao, María.